Acompañante. Cero horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo dicen que andan? Calculo que bien. Y en esta ocasión vamos a hacer una presentación de los 10 mejores lugares de Lalle, una de las villas que pertenece a la comarca de Cabana de Bergantiños y que nosotros estamos muy encariñados con ella por la cantidad de socios que tuvimos y que tenemos de esa zona y que se han encariñado con nosotros y se han hecho parte del ABC de Corcubión. Luego también presentaremos un especial sobre una disertación basada en los 6 poemas de García Lorca. Espero que lo escuchen, les va a gustar, está muy bien. Y además vamos a tener un especial con respecto a una masa coral que es José Flores, que es la primer masa coral que existe en Galicia del año 1907, inclusive más anterior de esa que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De Aires da Terra, de Perfecto Feijó. Bueno, esa apareció en 1908, o sea que esta nace un año antes, en 1907, en el Ferrol, para ser exactos, y presenta un disco que es el Alalá de Bergantiños, que está grabado un documento sonoro del año 1922, hablando un poco de lo que fue y es todavía la masa coral José Flores del Ferrol. Luego, como siempre, nuestro Camino de Santiago, y bueno, todo esto acompañado, misturado, como digo yo, con un poquito de música, así que espero que les guste el programa, y bueno, allá vamos. Pagar sendo convidado, mercará rico en aldea, venderá prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que adora veciña, rapazá que dorme fora, é rarita da cociña, e neniño que non chora, non che ven a boa espiña. Per todo lunes que nací, leches con vistas na casa vi, fecia do ano, fecia do amor, fecia dos anos, non é millón. Mal, alcalde no teu outeiro, escribano no portal, e lume polo palleiro, salvará se Dios che va. Parique de taberneira, e reguas de bebedores, amores de costureira, esas 3 traballadores, son che con niños na feira. Per todo lunes que nací, leses con vistas na casa vi, fecia do ano, fecia do amor, fecia dos anos non é millón.
vale o que se ten, firmar o que non escribo, donar sin saber a quen, e dar carto sin recibo, penso que non me convén. Estremeiro preñador, leva as aguentas do río, foi o barco escornador, e se tene señorío, canto máis lonxe mellor. Preto do lume des que nací, leixes comunistas na casa ouví, frente do ano, frente da voz, frente dos anos non hai millón. Bueno, y acá estamos de vuelta y vamos a leer un artículo que habla sobre el municipio de Lalle, que pertenece a Cabana de Bergantiños, y aunque Cabana de Bergantiños no pertenece al partido judicial de Corcubión, voy a contarles un poco de lo que es la villa de Lalle en sentimiento y un poco así en querencia de aquellos socios que hubo de Lalle dentro del ABC del partido de Corcubión, los cuales fueron muchos y encontraron al Corcubión como su propia casa, aunque no fuera su partido judicial. Entonces, quiero leer un artículo que habla sobre los 10 mejores planes y cosas que ver en Lalle de visita. Con una de las mejores playas urbanas de Galicia, el municipio de Lalle recibe al viajero con su encantador casco histórico, zonas arqueológicas de interés y una curiosa cala llena de vidrios de colores, que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos de esta tierra. Pero Lalle es mucho más. Desde su faro vestido de impoluto blanco hasta la fascinante lagoa da Trava, descubre una de las zonas más atractivas de la salvaje Costa da Morte. Lalle es un municipio coruñés de la comarca de Bergantiños que se sitúa en la zona central da Costa da Morte y al sur de la ría de Corme e Lalle, con una superficie de 37,48 kilómetros cuadrados y una población aproximada de unos 3.000 habitantes. El toponimio Lalle procede del término de origen celta lagena, que significa losa o piedra plana. Lalle es eminentemente costero, siendo la pesca y la agricultura la base de su economía. Para llegar a Lalle, desde la ciudad de A Coruña, hay que recorrer en coche los 70 kilómetros que la separan, y la forma más rápida y cómoda es hacerlo tomando la AG 55 dirección Carballo para dejar esta vía en la salida 60 hacia la A430 que nos llevará hasta la villa de Lalle. Y ahora sí hablemos de las razones por qué visitar Lalle. La playa urbana de Lalle y la lagoa da Trava son dos motivos más que suficientes para acercarse a Lalle, aunque sea en visita de un día. Pero el municipio ofrece mucho más, con su gran riqueza arqueológica encabezada por los petroglifos da Pedra da Gestosa, el increíble mirador de Punta de Lalle y la famosa playa de Cristais, Playa dos Cristais. Todos estos atractivos han hecho de Lalle una de las villas más turísticas da Costa da Morte. Ahora sí, los 10 planes y cosas que tiene que ver en tu visita a Lalle. La primera, contemplar y disfrutar
la playa del Aye. El magnífico areal del Aye se extiende a los pies de la villa a lo largo de 1,5 kilómetros y se corona con una de las mejores playas urbanas de Galicia, al estar en el mismo centro de la villa y ser una de las protagonistas de la misma. Dispone de todos los servicios como aparcamiento próximo, duchas, pasarelas de madera bien integradas en el entorno natural y las cafeterías cercanas a la zona de la playa. Pero eso no le resta ni un ápice de su encanto. Está protegida por una pequeña zona dunar y es de aguas tranquilas, lo que la convierte en perfecta para el baño y para visitar en familia. El blanco nuclear de su finísima arena es lo que la destaca en estas playas, uno de los aspectos naturales más bellos del Aye. Segundo, hacer una ruta por el casco urbano de la villa del Aye. Uno de los mejores planes que hacer en la villa del Aye es pasear por su zona urbana, que es en su gran mayoría casco antiguo y en los que conviven varios tipos de viviendas marineras a lo largo de las estrechas callejuelas paralelas a la playa. Las calles más relevantes en este conjunto arquitectónico son la Rúa Real y la Casa do Arco. Esta última va ascendiendo hacia uno de los monumentos más destacables del Aye y de donde obtener buenas vistas del puerto y de la playa. La iglesia de Santa María de Atalaya, construida a finales del siglo XIV y emplazada en una pequeña colina sobre el muelle. Tercero, conocer la evolución marinera del Aye en su Museo do Mar. Si hay una visita cultural recomendada en el Aye, es de su Museo do Mar, donde aprender sobre la historia y evolución de la vida y costumbres marineras en el municipio. El museo está situado en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil, un edificio en pleno casco histórico de la villa, con 4 plantas dedicadas a las exposiciones permanentes. Aquí encontraremos antiguos mapas, maquetas de embarcaciones y diversos objetos relacionados con la vida en la Costa da Morte, además de viejas fotografías de los habitantes del Aye y de anécdotas sobre personajes ilustres del lugar. El Museo do Mar del Aye es el complemento perfecto para un paseo por el puerto de la localidad. Acercarse a la curiosa playa dos Cristais. A la playa dos Cristais hay que ir moderando las expectativas, pues es una pequeña cala de no más de 5 metros de ancho, situada junto al cementerio del Aye, y que se puede alcanzar fácilmente en un agradable paseo desde el centro. Se caracteriza porque la arena ha sido sustituida casi en su totalidad por cristales pulidos de color verdoso, que pareciera que el mar ha arrojado a tierra con su oleaje, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que en la parte superior de la playa, junto al cementerio, había un vertedero en el que se acumulaban cientos de botellas de vidrio que fueron cayendo hacia la playa, siendo pulidos sus pedazos por el mar, que a su vez los devolvería a la costa. Así pues, a los románticos aparte, a Playa dos Cristais no es más que un vertedero de cristales, aunque muy fotogénico, que en la actualidad constituye uno de los principales reclamos turísticos del Aye. Acabar el día en el enigmático entorno del faro del Aye. En busca de los mejores atardeceres de la zona, dirígete a la punta del Aye, donde encontrarás su faro,
una sencilla estructura cilíndrica cubierta de anzuelos blancos, construida en 1920 y que es el gemelo del faro Roncudo de Corme, su población hermana. Es este un entorno espectacular para contemplar toda la ría de Corme, Lalle, de El Penal de Veo y la duna de Monte Blanco, una de las dunas rampantes más altas de Europa. Y en sus inmediaciones, a espera, una escultura en bronce de una madre con su hijo en brazos que rinde homenaje a todas las familias que esperan el regreso de los suyos al puerto. El faro de Lalle forma parte de la cuarta etapa del Camino dos Faros, una ruta a pie pendiente de homologación que recorre los 200 kilómetros que separan Malpica de Fisterra, siguiendo el rastro de los faros da Costa da Morte. Te sugerimos que hagas una parada a la izquierda antes de llegar al faro. Hay una zona de merenderos con mesas para que funcione como estupendo mirador hacia la ría. Alucinar con el entorno de la Lagoa da Trava. Nos adentramos en un paisaje protegido, lugar de interés comunitario y zona de especial protección para las aves. Es el espacio natural de Trava, formado por una extensa playa de casi 2 kilómetros de longitud que se extiende entre la punta de Arnado y la punta de Trava, un amplio cordón dunar y la laguna natural. Si te gusta disfrutar de la naturaleza en estado puro y amas a costa, este es tu lugar en Lalle, rodeado de una flora muy variada y frecuentado por numerosas aves que han convertido Trava en una auténtica reserva ornitológica y un paraíso para la observación de aves en su hábitat natural. Observar los surfistas en la playa dos Oeste. A solo 10 minutos en coche de la villa de Lalle, aparece ante nuestros ojos en una de las playas más bonitas de la comarca, que comparte con la urbana de Lalle su arena blanca y fina, la playa de Sobesto. Es una zona habitual para las prácticas de surf, pero también es ideal para el paseo y, con suerte, para avistar algunos delfines desde su costa. Soesto es una playa sin servicios y sin casas próximas, pero lo que podrás disfrutar de un entorno natural a pocos kilómetros de Lalle. Llevar a tu pareja a la Pedra dos Enamorados. Dicen que las piedras de Lalle son mágicas. Recordemos el origen del toponimio que significa losa o piedra plana, destacando la importancia de estos elementos naturales en el municipio. Hay muchas Pedras dos Enamorados en Galicia. La de Lalle se ubica cerca de la playa dos Cristais y es un romántico lugar de encuentro de aquellos que dejaban testigo de su amor grabado en la roca. Busca entre las inscripciones, pues hay algunas bastante famosas, como las de Isidro Praga Pondal, el ilustre químico y geólogo nacido en Lalle en 1900. Visitar los restos arqueológicos de los petroglifos de Pedra Gestosa. Hablando de piedras mucho más importantes que la anterior por su valor arqueológico y patrimonial, es el petroglifo de Pedra Gestosa, ubicado en las terras de Soneira, en el límite entre Lalle y Vimianzo. Es una estación de arte rupestre única en la Costa da Morte por su complejidad y por tener representaciones animales que no es habitual encontrar en los petroglifos de este tipo. En uno de los paneles se representa una escena de caza con trazos esquemáticos y algo borrosos, pero que permiten adivinar una figura de apariencia humana con varios cánidos. Otro resto arqueológico en la zona es el del dolmen Formela dos Mouros, datado
entre el 2500 y el 2000 a.C., y el Castro de Castrelo, en Soesto, del que la parte mejor conservada es la amurallada. Investigar el entorno próximo al Alle. Los alrededores del Alle tienen mucho que decir, sobre todo teniendo en cuenta el entorno en el que nos situamos. Costa da Morte. A 20 kilómetros está la villa de Corme Porto, con su faro rocudo y uno de los mejores percebes de Galicia. A medio camino entre ambas villas, la espectacular Playa de Badarés, en Ponteceso. Es otro espacio natural que hay que visitar en tu ruta por los contornos del Alle. Hacia el interior, el Dolmen de Dombate, un importante túmulo neolítico del cuarto milenio antes de Cristo, y si te sobra tiempo y quieres alejar hacia el suroeste, a 22 kilómetros te espera la tierna historia de Mandecamelle, en la población del mismo nombre y los restos de su pintoresco jardín marino. El artículo fue escrito por la señora Emma Seco, lo cual agradecemos mucho, y esta es una hermosa excusa para ir a conocer la tierra del Alle. Así que los invitamos a todos a que se den una vuelta por ahí y vean una comarca hermosa que es la de Bergantiños, y por supuesto que vayan al Alle, una tierra maravillosa. Bueno, estamos aquí y voy a contarles una historia de estos documentos que muchas veces uno tiene guardados en el corazón, y de hablar quizás, y digo quizás por agregar una palabra que por ahí no corresponde, porque voy a hablar sobre la coral más antigua de Galicia. Es un coro que ya tiene 108 años y que es el coro Toyos e Frores de Ferrol. Esto empezó, ya les dije, en el 2015 cumplieron el centenario y grabaron un disco por el centenario, pero bueno, más allá de eso yo encontré algunos incunables en una colección de la gente de Tiracolo, que sacó unos discos de pasta de Toyos e Frores de aquella época del año 1922, y que son incunables, son documentos, y encontramos un documento casualmente que es el Alada de Bergantiños, una de las piezas más lindas que se han escuchado y que representan un poco lo que es nuestra tierra, nuestra querida tierra de a Costa da Morte. Nos sentimos un poco representados con respecto a esta pieza, y más tocada por este grupo, o esta coral, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, que es la más antigua de Galicia y fue una de las primeras. Y como reza en su historial, dice que o coro Toyos e Frores tivo a su origen no seo ferrolá en la orquesta de Pulso e Púa, airiños da miña terra, cando o presidente dista, que era o general do Corpo de Enxeñeiros Andrés Avelino Comerma e Batalla, gestionou unha xira por Cataluña en xuño del año 1907. Esta orquesta de cordas, cunha gran raigambre na cidade de Ferrol, viaxou acompañada por un coro típico galego debidamente uniformado cos traxes regionais, integrando por 19 coristas, un gaiteiro que era Manuel Lorenzo Borja e un tamborileiro e dúas parellas de baile. A finais do año 1914
por iniciativa do gaiteiro Manuel Lorenzo Borja, operario do taller de forxa do Arceal, xunto con Luis Sotomayor, oficial de infantería da Mariña Retirado e revisteiro do Arceal, empezárase a darlle forma ao nacemento dun coro galego na cidade de Ferrol. Nun primeiro momento, denominado Coro Feijó, Toxos e Flores, rendindo homenaxe ao iniciador dos coros galaicos, que era don Perfecto Feijó e Ponset. Xa habíamos falado nós, xa vai moito tempo, do que era da Coral Aires da Terra de Pontevedra, non? Que supuestamente foi o señeiro, o guieiro dos primeiros coros, que foi, estamos falando do ano 1908. O gaiteiro do Leres, como lle chamaban a Perfecto Feijó, amigo personal de Manuel Lorenzo, e que lle impulsa a levar a cabo este proxecto. Así comenzarán a ensayar no local de Viños da Miña Terra, aquela orquesta que foi a que deu a excusa para formar a Coral Toxos e Flores, e eran os domingos no Teatro Romea. A ver, esta pequeña historia, si se quiere, la cuento casualmente por el documento que vamos a escuchar, que es una labor interesante y es conocer un poco la historia de la cultura de Galicia. Muchas veces pasamos por alto determinadas cosas y claro, nos dedicamos más quizás a la parte turística o gastronómica, si se quiere, o la historia desde otro punto de vista. Pero no podemos dejar de lado la creación de estas masas corales que nos representaron por todo el mundo. Y cuando digo por todo el mundo, es una realidad, porque vinieron acá a la Argentina, Toxos e Flores vino acá a la Argentina un montón de veces, y estamos hablando del año 1920, 1930, 1940, así como lo hizo también Cántigas e Agarimos en su momento, o Cántigas da Terra, o la Coral Ruada de Orense, que ya también hablamos de ella, y ya tuvimos un documento en aquel momento también de una grabación de la Coral Ruada de Orense. Esto es algo parecido, y vamos a escuchar ahora entonces este hermoso documento que es el Alalá de Bergantiños, y vaya pues en homenaje a todos esos bergantiñans que vinieron acá a la Argentina y lamentablemente no pudieron volver a su tierra, y siempre soñaron con tenerla cerca, pero tuvieron la suerte de tener un poeta magistral como Eduardo Pondal en su tierra, así que la verdad que compensa un poquitito nada más toda esa tristeza de muchos emigrantes que se quedaron acá, de esos bergantiñans, entre los cuales podríamos destacar quizás algunos, y solamente por dar un par de nombres, eran los hermanos Moreira, que eran de ahí de Ponteceso, casualmente. Bueno, vamos a escuchar esto.
Y así pasó el Alalá de Bergantiños, cantado por la coral Toyos de Flores en el año 1922. Muy interesante una parte, especialmente al principio. Vieron que la gaita, que es como que se queda solo un rato largo, y hay como si fueran dos gaitas, porque como que se diferencia una de la otra. Quiero pasar a explicar que la gaita que tocaba Borja era casualmente la misma gaita que usaba Perfecto Feijó, que estaban, y Jean de Campañó, que eran de ahí de la zona de Pollo, esas gaitas. Y esas gaitas es una gaita sola que tiene, a su vez, lo que se llama chillón, que es una parte de la gaita que está acá. No te digo que ahora se ha recuperado bastante, la mayoría de las gaitas la tienen, algunos las han convertido esos chillones para que toquen con un payón, como si fuera un ronco más, pero normalmente esos chillones se usaban con una payeta en la misma tonalidad que la gaita. Y lo que está haciendo Casamiento en esa parte es como que está afinando, porque si ustedes vieran es como que a veces que se desafina un poco y se vuelve a colocar. Bueno, ahí es cuando él le saca el taponcito al chillón para que empiece a sonar esa payeta, que da un sol, y queda sonando el sol permanentemente, y además está afinando ese payoncito, o perdón, esa payeta con ese chillón para acomodarlo en la gaita. Interesantísimo conocer, y bueno, uno claro, como es gaitero, tiene la suerte de conocer toda esa clase de secretos, pero lo interesante es que haya quedado documentado casualmente en un alalá del año 1922, cómo el tipo iba afinando el chillón de la gaita. La verdad que bueno, a mí son cosas que me gustan mucho, me entusiasman mucho, pero bueno, porque soy gaitero. Ustedes que no, por ahí que si no son gaiteros, ustedes estarán por ahí comentando, bueno, ¿qué dirá este hombre que está hablando tanto de la afinación de un chillón? Pero bueno, son cosas que uno tiene en el corazón. Bueno, así pasó este hermoso documento, este pedazo de historia de nuestra tierra, de Galicia, y representada tan bien por Cabanas de Bergantiños, con esta alalá. Seguimos en Radio ABC.
vamos a presentar un documento muy, pero muy especial, el cual estuve investigando y pude llegar a conseguir un fragmento de una disertación del ensayista y escritor Jesús Alonso Montero. Jesús Alonso Montero, que nace en Vigo en el año 1928 y es un ensayista, sociolingüista, poeta y conferencista español, catedrático de la literatura gallega y miembro de la Real Academia Gallega y del Consejo de la Cultura Galega. Este hombre hizo un ensayo sobre los 6 poemas escritos por García Lorca y en esa disertación nos va a hablar brevemente sobre estos 6 poemas que hizo nuestro querido García Lorca, que no era gallego, absolutamente para nada García Lorca, que él era del sur, era una persona que estaba mucho más vinculada a lo que era la cultura andaluza. Sin embargo, bueno, por medio de lo que nos va a hablar Jesús Montero, vamos a poder tener la posibilidad de ver por qué la influencia de querer escribir en gallego estos 6 poemas. Y cuando termine la disertación, vamos a pasar un poema del mismo García Lorca, titulado Madrigal, na ciudad de Santiago. Escuchémoslo y después hablamos un poquitito más. En octubre de 1916, cuando él acababa de cumplir 18 años y siendo alumno de segundo curso en la universidad, él y varios colegas de la asignatura del profesor Domínguez Berrueta, de Teoría de las Artes y de la Literatura, hacen un viaje por unas partes de España, fundamentalmente por la ruta del Románico, y forzosamente tenían que venir a Galicia y concretamente a Santiago. En Santiago visitarán, como es elemental, la catedral, pero visitarán también Conxo y visitarán algo en lo que ni siquiera muchos lectores de hoy han reparado, el hospicio que había en lo que hoy se llama Santo Domingo de Bonaval. Sobre el hospicio publicará 2 años después en su primer libro, Impresiones y Paisajes, y con el título Un hospicio de Galicia, una página en prosa que, en opinión de muchos, que yo comparto, es un alegato social contra las injusticias de aquel tiempo, injusticias que desgraciadamente las había en Santiago, en Galicia, en España y en muchas otras partes del mundo. Insisto en este texto en prosa titulado Un hospicio de Galicia porque yo creo que el García Lorca, que en los años más espléndidos de su vida, que son los años de la Segunda República Española, es el García Lorca que está totalmente comprometido con una transformación social que fuese radical para España. Este García Lorca está ya preludiado en este texto gallego publicado en 1918 y escrito, por lo menos concebido, en el año 16, cuando en octubre de ese año viaja a la ciudad de Compostela. Hay otras presencias físicas de García Lorca en Galicia. En el año 32, como es bien sabido, hace 3 viajes a Galicia. Viaja como conferenciante, pero viaja también en una ocasión como director del teatro por él fundado, el Teatro Universitario La Barraca. Con tal motivo va a estar varios días en Lugo, en Santiago, en Vigo, en Pontevedra e incluso en localidades de menos entidad como Vilagarcía de Arousa o Ribadeo, donde representan algunas piezas del teatro español del siglo de oro. En Madrid, en Santiago, en Lugo, en Pontevedra, en Vigo, va a tener relación a veces muy intensa con algunos de los más importantes escritores y artistas gallegos de entonces,
con Carlos Maside, con Carlos Martínez Berbeito, con Ernesto Guerra da Cal, con Serafín Ferro, con Ángel Fole, con Eduardo Blanco Amor, con Castelao, y no cito más que a una pequeña parte. Fruto de esta relación, fruto de este comercio literario, que a veces es un comercio epistolar, va a ser su compromiso literario con Galicia, ese compromiso que lo va a llevar a escribir ese opúsculo de oro en el discurso de la poesía gallega, que es el opúsculo titulado 6 poemas galegos, publicado en 1935 en la imprenta y en la editorial de Ángel Casal. Por cierto, yo creo que es buena ocasión para recordar que Ángel Casal, el editor, y García Lorca, el poeta editado por nuestro gran editor, aparecieron muertos, asesinados, uno en un lugar de la provincia de Granada y el otro en un lugar de la provincia de La Coruña, el mismo día, el 19 de agosto de 1936. Estamos pues ante el poeta mártir, pero también ante el editor mártir. De los 6 poemas, uno había sido ya publicado antes en la revista Yunque en el año 32, y es precisamente el poema primero en el que canta la ciudad de Santiago, el que luego se titularía Madrigal á Cidad de Santiago. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar. Brila entebrecida o sol. Chove en Santiago na noite escura, ervas de prata e de sono cobren a baleira lúa. Olla a choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído. Soma e cinza do teu mar. Soma e cinza do teu mar, Santiago, lonxe do sol, agua da mañá en terga. Trema no meu corazón. Y así culmina la presentación de este poema de Federico García Lorca, este andaluz que tuvo la osadía hermosa de enamorarse de Galicia. Solamente contarles un poquitito más de quién es Jesús Alonso Montero, ¿no? Y con esto ya los dejamos ya casi en el final, y ahora vendrá seguramente el Camino de Santiago, y de acá ya nos vamos a ver la semana que viene, ¿no? Este trabajo fue escrito y organizado por Jesús Alonso en el año 1993, en el Congreso de Poetas Alófonos en Lengua Galega, presentando como ejemplo a Federico García Lorca y sus 6 poemas galegos que fueron impresos en el año 1935. Bueno, podía seguir hablando de Jesús Alonso, de ver varios premios y galardones, entre los que se destaca el premio a Galicia
de periodismo en el año 1986 y 1990, Premio Nacional al Periodismo Julio Camba en el año 1988, Premio Otero Pedrayo en el año 1989 y el Premio Trasalba en el año 2000. Y podría seguir, pero vamos a cortar acá y ya nos vamos a nuestro querido Camino de Santiago. Radio ABC presenta El Camino de Santiago Radial. Obra basada en el libro del autor Manuel Loza.
Capítulo 7. El califa Almanzor y la invasión musulmana. Continuaremos en este capítulo conociendo detalles de la historia de la muralla, o mejor dicho, las murallas de Compostela. Hay hechos muy curiosos de la historia, como los que se reflejan en este relato. En el último tramo del siglo X, el califa Almanzor, el victorioso gobernador absoluto del califato de Córdoba, rompe el pacto de paz con los reinos cristianos de la península ibérica, invadiendo con sus ejércitos los dominios de aquellos y realizando medio centenar de incursiones durante las cuales destruyeron todo a su paso y se apropiaron de inmensas riquezas. Atraído quizás por la importancia que va adquiriendo Compostela como centro religioso de la cristiandad, allá por el año 997 se interna en las orillas de la ría de Arousa y llega a la Santa Ciudad. Por camino arrasa la villa de Padrón, lugar conectado a Iria Flavia y todos los poblados que se va encontrando. El caudillo musulmán echa abajo la primera muralla de la ciudad de Saint-Jacob, de construcción precaria, que había sido proyectada por el obispo Cisnando II. Tiempo después, su sucesor, el obispo Crescoño, decide proteger la ciudad erigiendo una nueva muralla, decididamente más sólida para la protección ante los otros posibles ataques de los musulmanes y las amenazas de las incursiones normandas que en esa época irrumpían en las costas gallegas por el norte. Entre los trofeos que requisa el jefe musulmán figuran las campanas de la catedral compostelana, cuya construcción continuaba por entonces. Sin embargo, se produjo un suceso singular. Al mismo tiempo que tiene lugar el saqueo en la ciudad, Almanzor ordena poner una guardia de varios de sus hombres para proteger el sepulcro del apóstol Santiago, que por supuesto quedó intacto. Es evidente que algún temor oculto amedrentaba al sangriento Almanzor. Como hemos visto, esto ocurrió en el año 997. Algo más de 2 siglos después, los reinos de Galicia, Castilla y León llegaban con su reconquista hasta las orillas del Mediterráneo en Murcia, quedando reducida temporalmente la ocupación musulmana de el Al-Ándalus, el califato de Córdoba, a una estrecha franja que se extendía desde Algeciras, pasando por el sur de Granada hasta Almería aproximadamente. En los combates contra los musulmanes se destacaban siempre estándares con la imagen del apóstol Santiago montado a lomo de un caballo blanco, blandiendo un sable. Dicha imagen, como sabemos, es la tan conocida de Santiago Matamoros, uno de los símbolos del triunfo final de la Reconquista. Y ahora veremos lo que cuenta este final de crónica, a lo que yo más bien llamaría leyenda. Los soldados de Almanzor fueron castigados por Dios y quedaron ciegos. El califa, aterrado, pidió perdón y raudamente con sus tropas abandonó Compostela, pero antes dio de beber a su caballo de la pila bautismal. Sin comentarios, ¿no? El documento que vamos a ver ahora nos ilustra también acerca de los hechos que hemos referido. Se trata de una nota del cronista árabe el Macari, publicado en el siglo XVIII y se titula La incursión de Almanzor. Expedición de Almanzor contra la ciudad de Santiago, el punto más apartado de Galicia.
santuario principal de los cristianos del Al-Ándalus y gran parte del territorio que la rodea. Aquella iglesia era para los cristianos lo que Kaabá para nosotros. La invocan en sus juramentos y acuden a ella en romería desde los campos de Roma y aún desde más allá. El túmulo que van a visitar dicen que es el de Santiago el Apóstol. Ningún príncipe musulmán había llegado a aquella parte de Galicia por lo inaccesible y apartada. Almanzor la eligió por su expedición sagrada del verano de 997 y sale de Córdoba el 3 de julio. Se incorporan varios condes sujetos a su mando, con sus hombres de armas y espléndidamente equipados. Ya tenía Almanzor preparada una escuadra en el castillo de Abudanés, puerto de Algarve, sur del Portugal. Allí embarca y fondea en Oporto, sobre el río Duero, cuyo cauce se interna hasta el desembocadero. Se dirige a Compostela, llega a la orilla del río Miño y lo atraviesa con sus innumerables soldados. Se adentra hasta el monasterio de San Cosme y hasta la playa de Belbenú. Toma la fortaleza de San Payo, que manda saquear, y asalta una isla en el mar inmediato donde se habían refugiado muchísimos habitantes del país, apresándolos. Prosigue sin ninguna resistencia y llega a la Sierra del Morrazo, pegada al mar. Expulsa de los montes a los refugiados y se enriquece con las presas y ganados. Atraviesa después una ría por donde le van indicando los guías. Salva el río Ulla y entra en campos fértiles y grandes, donde hay uno de los lugares santos de Santiago. Manda a sus soldados que lo arrasen. Avanzando hacia el norte, descubren los ojos las torres y muros de Santiago. Era miércoles 10 de agosto de 997. La santa y célebre ciudad se hallaba despoblada. Almanzor se apodera de las riquezas atesoradas, manda destruir los edificios, murallas e iglesias sin dejar el menor rastro, pero coloca junto a la tumba del apóstol gente encargada de custodiarlo contra todo mal. La fábrica de la iglesia era solidísima y quedó arrasada, de tal modo que nadie se percataría de que la víspera estaba allí. Llevó consigo las campanas menores como señal de victoria y las colocó como lámparas en la mezquita de Córdoba. ¿Qué tal esta crónica? Menos mal que el cronista musulmán la suavizó con el título de Inclusión. Cuántos sufrimientos, cuántas contradicciones y amarguras debieron soportar los que poblaban nuestra tierra. En el próximo capítulo continuaremos relatando el recorrido histórico de las distintas murallas, invasiones y episodios sufridos por la ciudad de Santiago de Compostela hasta el siglo pasado, para luego de tener presentes a los episodios históricos de la ciudad. Comenzar a conocer el nacimiento de los distintos caminos de Santiago. Hasta la próxima. Bueno, y hasta acá llegamos con nuestro programa. Los queremos mucho y le agradecemos su lealtad, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Un beso grande y hasta el próximo capítulo de Radio ABC. Hasta luego.
ABC. Órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.